Bien, hoy vamos a ver un poquito de estructuras de datos complejos, como son las listas, las tuplas, diccionarios y conjuntos. Vamos a ver métodos de listas, que las listas son un tipo de dato complejo, pero que vienen con algunos métodos ya predefinidos en Python. Esto hace que no tengamos que programar todo desde cero para hacer alguna cosa. Por ejemplo, ordenar una lista, buscar un elemento dentro de una lista, insertar algo en una lista. Entonces, todo eso ya viene predefinido en Python y hay funciones que lo hacen por nosotros. Y también vamos a ver manejo de cadenas de caracteres. Un poco de todo esto ya estuvimos viendo en el transcurso del curso, así que seguramente hay cosas que les van a resultar familiares de acá. Esto de que la mutabilidad existe en Python significa que yo puedo tener una lista que la puedo convertir en un conjunto y puedo convertirla en otro tipo de datos. Ya vamos a ver ese tipo de mutaciones, cómo las podemos hacer. Y hay estructuras de datos que no permiten modificar el contenido, como los números, las cadenas o las tuplas. Ya lo vamos a ver eso también. Les había dado un ejemplo, creo, cuando vimos la diferencia entre tuplas y listas. Ya vamos a ver un poco de esto más adelante. Las listas, por ejemplo, tenemos estructuras, una estructura, digo, que si nosotros vemos el ID de la lista, en este caso, vamos a ver que tiene un ID y si nosotros le agregamos un valor, va a tener el mismo ID. Vamos a verlo en código. El ID, ¿qué es? Es como la patente del objeto en este caso o de la estructura que estamos viendo. Es algo que lo identifica, el número de documento, pónganle. Vamos a poner lista igual a, vamos a generar una lista con un range. Es esta lista. Si yo veo el ID de la lista, es ese valor. Si yo a la lista le agrego un elemento, por ejemplo el 12, vamos a saltar del 9 al 12, ahora la lista tiene 11 valores. Y si reviso el ID de la lista, sigue siendo exactamente el mismo. La lista mutó, cambió, pero sigue siendo la misma. Si yo hago referencia a la lista con este ID, estoy haciendo referencia a la lista, no al contenido. Porque acá el contenido es diferente, pero la patente, el número de documento o lo que identifica esa lista no cambia. Profesor, disculpe. Sí, sí, sí. ¿El ID se lo genera el mismo Python? Sí, una vez que nosotros creamos una variable, Python va generando estos números. Por ejemplo, yo tengo una variable número, que le voy a poner 5. Si yo verifico el ID de número, es otro número. Es otro ID, otro identificador, distinto al que tenía lista. Pero, si este número ahora le digo que va a valer 15, y veo el ID de número, el ID cambia. ¿Por qué cambia? Porque habíamos visto antes que había estructuras que eran mutables y otras que eran inmutables. Al cambiar el valor del número, como es inmutable, ¿dónde estaba acá? Como es inmutable el número, entonces el ID cambia, porque es otro número, porque es otra estructura en ese caso. Distinto es el caso de la lista, porque la lista es una estructura mutable. Entonces, si yo le modifico el contenido a la lista, o a un diccionario, o a un conjunto, sigue siendo el mismo diccionario, la misma lista o el mismo conjunto. Lo que cambió es el contenido. En estos casos, en los de abajo, el contenido es la estructura. Si yo cambio el contenido, cambio la estructura, por lo tanto,
cambia el ID también. Si hay algo que no se entiende, me van diciendo, ¿no? Cuando hablamos de estructuras, hablamos de cosas que nos permiten almacenar más de una variable. Por ejemplo, si yo tengo la estructura lista, en la lista yo puedo poner más de una cosa. Por ejemplo, lista puede estar compuesta por, habíamos visto ya ejemplos, varios números. Pero también le puedo poner un dato booleano. Python nos permite tener listas de diferentes cosas. También le puedo poner acá un string. Le puedo poner también, teníamos números enteros, le puedo poner un número decimal. Y dentro de la lista puede haber otra lista. Entonces la lista es un conjunto de cosas. No es una variable, es un conjunto de cosas. Es una estructura. Permite almacenar más de un valor. Y podemos hacer referencia después a cada uno de esos valores. ¿Cómo hacemos referencia a los valores? Con los índices. El primer índice, el primer elemento es el del índice 0. Hay lenguajes de programación que hay que definir el tamaño de la lista al principio. En Java, perdón, en Python no. En Python yo creo la lista. Puedo crear una lista, perdón. De esta manera la lista no tiene un tamaño definido. Yo le puedo ir agregando cosas cuando yo quiera. Hay formas de darle un tamaño fijo, pero es más cómodo si trabajan así. Estas son las formas de construir la lista. Acá la estoy creando la lista y además la estoy cargando con 3 elementos. El de la posición 0 es el A, el de la posición 1 es el B y el de la posición 2 es la letra C. Tiene 3 elementos y llega hasta la posición 2. ¿Por qué? Porque arranca en 0. Esto hace que cuando yo tengo una lista de tamaño n, yo pueda llegar hasta la posición n-1. Hay que tener cuidado con eso porque si tratan de acceder a la posición n no existe, está vacía, por lo tanto le va a dar error. En este caso, el de abajo, estoy creando una lista con un solo elemento y la lista de abajo es una lista vacía. Otra opción para crear una lista es de esta manera. Ya lo hicimos a esto y creamos una lista con el método range o la función range, que le pasamos range como argumento y nos devolvió una lista de enteros. O cuando les mostré cómo dividir el string en los caracteres que lo contienen o que contiene, también usamos la función list. En este caso, lo mismo que les mostraba antes. La lista puede estar compuesta por elementos de distintos tipos. En este caso tenemos un string, un entero, un float y al final 2 booleanos. Acá no hay que tener listas de enteros, listas de flotantes o listas de booleanos. Podemos mezclar todo. Lo importante es que sepamos qué hay en cada posición para después no tratar de sumar un booleano con un string, por ejemplo. Y de nuevo, tenemos índices que nos permiten acceder a cada una de las posiciones. Hola es la posición 0, 12 la posición 1, 5 la posición 2, verdadero la posición 3 y false la posición
4. Python tiene una especie de, no sé si conocen la estructura de carecita, o como un círculo, donde si es que yo sigo avanzando, como que acá tendría, perdón, como que yo tendría para seguir para allá y para acá. Entonces, si pongo -1, estoy haciendo referencia a la posición del final. Si pongo -2, estoy haciendo referencia a la posición antes del final y así. Si es que se les complica verlo así, trabajen con las posiciones normales. ¿Van entendiendo hasta acá? Sí, lo de la posición negativa no lo vi muy bien, pero Tiene alguna que otra utilidad, por ahí se lo puede llegar a ocupar, pero les voy a mostrar ahora cómo verlo nada más. Tenemos la lista esta que habíamos generado arriba, que no me acuerdo si la modificamos, así que la voy a generar de nuevo. Y accedemos a posiciones. Habíamos dicho que la posición, perdón, primero la muestro la lista completa. Habíamos dicho que la posición 0 es la primera, por lo tanto 0 tiene que estar en la posición 0. Y si yo muestro la posición -1, debería, es como que hacer una vuelta y mostrar la última posición. Hagan de cuenta, voy a hacer una lista más chiquita. Voy a llamarle L nada más. Hagan de cuenta que tienen esto. 0, 1, 2 y ahí nomás. Soy malísimo dibujando, pero vamos a hacerlo así. Hagan de cuenta que lo tienen así. Está el 0 acá, está el 1 acá y está el 2 aquí. Esa es su lista. Esta es la posición 0, esta es la posición 1 y esta es la posición 2. Yendo en este sentido, ese sentido horario. Pero si a mí por algún motivo se me ocurre ir en sentido antihorario, va a ser todo al revés. Esta es la posición -1, esta es la posición -2 y esta es la posición -3. No sé si aclara un poquito esto el dibujo. digamos que es algo así como el complemento. Más o menos. Pero igual con la práctica ya le van a ir agarrando la mano. Supongamos que yo quiero mostrar la última posición y no quiero usar ninguna función. Con el -1 yo sé que tengo la última posición. Si yo quiero saber si un número es palíndromo, por ejemplo, y lo tengo en forma de texto, voy comparando la primera posición, la posición 0 con la posición -1, la posición 1 con la posición -2 y así. Bueno, esta es la forma de manejar los índices. Lista 0 es lo mismo que lista -5. Por lo mismo que le mostré hace rato. Esto de recorrer la lista con el for es más o menos lo que ya habíamos visto en el práctico pasado. Si yo tomo un elemento de cualquier estructura iterable, que nosotros estábamos iterando listas cuando usábamos el range, el evento va a ir tomando cada uno de los valores de lista. Si ustedes se fijan, va a mostrar hola, que lo muestra acá, va a mostrar 12, que lo muestra acá, va tomando cada uno de los valores y lo va mostrando. Otra forma de mostrar la lista es con esta estructura
en el for, voy a hacer un range con el tamaño de la lista. Entonces, ¿qué me va a generar ese range? Una lista que va desde 0 hasta el tamaño -1. Esta función len me devuelve el tamaño de la lista. Veamos acá. Tenemos lista que tiene 10 elementos, del 0 al 9. Si yo pongo len, lista me va a devolver 10. Ese 10 es la cantidad de elementos que tiene lista. Y algunas funciones que tiene incluida la estructura lista. Append lo que hace es agregar un elemento al final de la lista. Insert, más o menos como append, pero yo le tengo que decir dónde va a insertar, en qué posición. El remove lo que hace es quitar algo de la lista cuando el valor de ese elemento es igual a lo que yo le mando como argumento. Si es que yo quiero saber dónde está algo que yo busco, le digo index. Tengo que poner primero el nombre de la lista, punto index, y en el argumento pongo lo que estoy buscando. Y me devuelve la posición de lo que busco. Y al reverse lo que hace es invertir la lista. ¿Qué significa en situ? Que a la misma lista la invierte. Veamos ejemplos. Por ejemplo, yo tengo la lista esta, vamos a comenzar con la última, que es la reverse. La lista se llama lista. Y yo la invierto. Que sea in situ significa que lista ahora está invertida. Es la misma lista la que se invierte. Yo quiero buscar ahora dónde está. Esto lo que me hace es buscar dentro de la lista. ¿Dónde está el número 6? ¿En qué posición? El 6. Está en la posición 3, me dice. Veamos si es verdad. El 9 está en la posición 0, el 8 está en la posición 1, el 7 está en la posición 2 y el 6 en la posición 3. Es correcto. Lo que hace index es devolverme en qué posición se encuentra un elemento. El remove lo que hace es eliminar un elemento. Perdón. Yo quiero eliminar el 3, porque no me gusta que esté el 3, por ejemplo. Y el 3 ya no existe. Lo eliminó. Entonces ya no hace falta que nosotros programemos algo para eliminar, para buscar o para invertir la lista, porque Python trae esas funciones por defecto. El insert. Profe, Sí. el remove elimina en dónde está ubicado el 3, ¿no? No, El, elimina el 3. o el Fíjate número que elimina. el número. Fíjate que acá tenemos 9, 8 y hasta el 0. Cuando eliminé el 3, no eliminó la posición 3, que era el 6. No lo elimina el 6, porque el 6 está acá. Lo elimina el 3, que ya no está. Pasa del 4, perdón, marqué mal, del 4 al 2. Entonces, el 3 ya no existe. Bien. Lo que hace es eliminar el elemento. Profe, pero sí podría funcionar si le ponemos dentro del remove lista y el índice del elemento. A ver, mira, vos me decís que haga esto remove y que ponga acá el índice. Claro, lista y entre corchetes el índice, la posición que quiero eliminar, en vez de buscar el elemento, sino la posición. Las ¿Se funciones puede? las funciones van entre paréntesis los argumentos. A ver, si vos me decís que haga esto así. Sí, así pensé que funciona. Y ahí poner Bien, ahí, 0. claro. Si yo le pongo lista 0, lo que estoy mandándole es el elemento en la posición 0, por lo tanto sí va a eliminar el 9. Sí, ahí sí funciona. Genial. Gracias. De nada. Bueno, el insert. Me faltó lista de nuevo.
Yo quiero insertar, tenemos la posición y el elemento. Quiero insertar en la posición 0 el valor 9. Veamos qué es lo que hizo. Acuérdense que tenemos desde el 8 hasta el 0 sin el 3. Si es que yo le inserto en la posición 0 el valor 9, lo que hace es correr hacia la derecha todos los elementos que estaban antes. Pongo en la posición 0 el elemento que le envío en el argumento y todo lo demás se corre hacia la derecha para dejarle lugar. Ahora, si pongo, por ejemplo, un insert en la posición -1 y le pongo 789, por ejemplo, lo que va a hacer es insertar en la última posición. Acuérdense del círculo ese. En la última posición ahora tiene... ¿Qué pasó acá? Ah, claro. Corre hacia la derecha el 0. En la penúltima posición tiene el último elemento. Bueno, esto lo habíamos visto cuando hicimos la descomposición de una palabra en cada una de las letras que tenía. Funciona así. Yo, por ejemplo, tengo una lista y quiero mostrar los elementos desde la posición 1, por ejemplo, hasta el final. Entonces lo pongo así. Va desde la posición 1 hasta el final. Si yo quiero mostrar los elementos desde la posición 1 hasta la posición 5, por ejemplo, pongo que vaya desde 1 hasta 5 y me debería mostrar el 7, que es la posición 1, 2, 3, 4 y 5. Pero ¿por qué no lo muestra al 2? Veamos qué mostró. No, perdón, hice mal. Porque Mostró la posición 1, 2, 3, 4. El 4 no lo muestra porque es como el range o el for. Cuando hacíamos con el range. Acuerda que no tomaba el último, tomaba hasta el penúltimo. Acá de nuevo es abierto al final y cerrado al principio. Y si Lo ahí que yo hacía, pone, sí, si ahí pone 5 más 1, ¿lo tendría que tomar al 2? claro, si yo pongo que vaya desde la posición 1 hasta la 5 más 1, lo va a tomar al... ¿Dónde está la lista original acá? Está la 1, 2, 3, 4, al 4 lo va a tomar. Ujú. Bien. Lo que yo hacía cuando quería eliminar un carácter era que lista es igual a lista desde la posición 1 en adelante. Eso es lo que yo hacía. Y ahora lista no tiene el número 9, que era el que estaba en la primera posición. Ahora, hay otra forma de usar esto también. Yo digo, yo quiero que vaya desde el principio hasta la posición 2, por ejemplo. ¿Qué es lo que me mostró? La posición 0, la posición 1 y la posición 2 no, porque es abierto al final. Entonces con esto obtenemos sublistas de esa lista. El método se llama listen. Con un poquito de práctica lo van a dominar porque es bastante sencillo y bastante útil esto. Bueno, veamos qué muestra esto.
Veamos, si yo voy desde la posición 1 hasta la 5, tengo, perdón, acá, 1, 2, 3 y 4. No, lo voy a poner acá como comentario. Ahora, si voy desde la posición 5 hasta la posición 6, es como para analizar qué es lo que hace, ¿no? De la 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta la 6 tomo solamente el 2. Creo que voy a poner que es desde la 1 hasta la 5. Para que deduzcan qué es lo que está haciendo nada más. Esto es desde la 5 hasta la 6. Ahora, vamos al revés. Vamos desde la posición 5 hasta la 6. Perdón, desde la 1 hasta la 6. No, pero me estoy haciendo un lío. ¿A dónde quería llegar con esto? No me acuerdo a dónde quería llegar, pero bueno, lo voy a simplificar. Lo que hace es tomar solamente la primera posición de toda esta sublista. Iba a ser un razonamiento que ya me perdí, no me acuerdo a dónde iba a llegar. Pero lo que hace es eso, tomar la primera posición nada más de toda esta sublista. Bueno, la mayoría de las veces van a trabajar con dos números nada más acá. También podemos acceder a las mismas sublistas usando números negativos, pero prefiero que esto lo practiquen, porque primero entiendan cómo es el sistema de índices y después vean cómo va a ser la sublista negativa. Acuérdense que esto va a estar en el último elemento y el 5 contando posiciones hacia la izquierda desde el último elemento. O sea, si es que hacemos esta muestra, por ejemplo, menos 1, menos 5, en esta lista de acá, el menos 1 estaría aquí. Y empezamos a contar hacia allá hasta llegar al menos 4 porque es, perdón, acuérdense, es abierto al final. Este es el menos 1, menos 2, menos 3, no, perdón, menos 4, lo toma hasta acá. Mostraría eso nada más. Pero a eso practíquenlo por aparte. Primero hagan con números positivos y después practiquen con números negativos. O sea, a ver si entendí. La Sí. sublista, entre corchetes ponemos el inicio, coma, 2 puntos, el final, 2 puntos, y el paso, el step, digamos. No, O el salto. no, en este caso no tiene paso, es inicio y fin. No, pero digo, si quisiera hacerlo, porque en algún lugar vi que habías puesto 3 argumentos, y yo lo hice Eso recién era, lo sí, hice en el Python, y por ejemplo, tengo una lista de 1 a 8. Hice una sublista de 1, 2.6, 2.2 y me dio números alternados desde la posición 2 hasta la 6. O sea que el último numerito entonces sería el salto, digamos, sí, entre posiciones. sí, sí. Interesante. Profe, le hago una consulta. Sí, te escucho. Ahí también daba el ejemplo de que pedía un número negativo mayor a la cantidad de elementos, si no vi mal. Acá.
Sí, No. el menos 5. O sea, se repetiría 2 veces para atrás. No sé si se entiende, Eh, como Para, en la que acá es tenés. 30. Ah, yo lo estaba haciendo con la salida, perdón. No, no, ahí no hay drama. Acá. No, pasa que, claro, la salida es lo que te mostraría, Claro. que son 4 elementos, porque empieza el Pero 1, si, lo toma el 1 y va hasta el 5. si yo le pido ponerle un número, no sé, exageradamente grande, menos 100, por decir, se van como concatenando las listas, se van haciendo el ciclo, no sé si se entiende la pregunta. Qué bueno Esto que así, Claro. te da una lista vacía. ¿Por qué? No, Porque no no hay hay un elemento posición. menos 100, claro. Solo se Es más, repite una sola vez para el lado izquierdo, digamos. sí. Veamos la lista esta, ¿cuántos elementos tenía ahora? Tiene 9 elementos ahora. Entonces, si yo le digo, mostrame la posición menos 8, me muestra el 7. El 7 está en la segunda posición, o sea, está en la posición 1. Si yo le digo lista ahora que me muestre la posición menos 9, me muestra el 8. Pero si le digo que me muestre la posición menos 10, me da error, porque no existe. Parece que se Es seguían una, concatenando más para allá atrás, digamos. claro, es una vez hacia la izquierda y una vez hacia la derecha. Nos sirve por ahí para empezar desde el final de la lista y no desde el principio. Ok, gracias. Igual, De profe, no nada. agarre menos 1, ¿no? El menos 1, ¿no? No, Debería tomarlo. yo creo que lo está tomando como 0, porque ahí tendría que tomar. El menos 1 es la última Ahí posición, ajá. que es el 0 menos. Sí, pero si pone lista, entre corchete menos 5, 2 puntos menos 1, no lo toma el 0. Toma desde el 789. Mira. Menos, ¿qué me dijiste que Menos ponga? 5, 2 puntos menos 1. Bien, esto significa que el inicio es menos 5 y el final es menos 1. Vamos de nuevo. Esto es menos 1, esto es menos 2, menos 3, menos 4 y esto es menos 5. Si vos lo pones así, lo que estás intentando hacer es, para que lo agrando un poquito, estás intentando que este menos 5 sea el principio y el menos 1 sea el final. Entonces vas a ir hacia allá buscando el menos 1, no lo vas a encontrar nunca. ¿Se entiende? Sí, sí, pero ¿qué tendría que mostrar? ¿Desde el 0 hasta el 4, digamos? ¿O desde el 4 hasta No, el 0? no va a mostrar nada. ¿Por qué? Porque el final es menor al inicio. ¿Y por qué en el ejemplo Veamos. sale así? Ah, no, pará. Está al revés, profe. Eh, ¿Qué pasó acá? Pará, ¿Lo puede mostrar? A sí, eso sí, del menos no lo 5. estoy mostrando. Pará, estoy mostrando. Ah, sí, sí. ¿Qué estoy mostrando? Sí, estoy mostrando pantalla. Sí. Yo decía que lo ejecute para ver qué daba. Ahí sale el Eh, 4, el 2, el 1, el 7, 8, 9 y el 0 no lo toma, digamos, al final. Y el 0 sería el menos 1, ¿no? Es Pero ahí porque el tiene el intervalo intervalo es abierto. abierto. Es intervalo abierto por eso. Claro. Esa era mi pregunta. Si el último es intervalo abierto, por eso no lo toma claro. el 0, pero sí Sí, muestra sí. del 4 al 789. Sí, nunca lo había hecho así al revés, pero sí generó la lista desde el menos 5 y lo fue a buscar al menos 1. Pero es como dicen ahí, el intervalo es al final abierto, entonces no lo toma el 0. Creo que ¿Y está cómo tendría que hacer en cargando. caso de que quisiera mostrar el 0 al final? Solamente desde menos 5 y que muestre todo lo siguiente. ¿O cómo? Claro, en caso de que querés mostrarlo al menos, O perdón, sea, al 0, menos 1. Ajá, al 0. pones menos 5, 2 puntos, y se va hasta el final de la lista. Ah, ya, ya. Profe, ¿con qué comando limpia la pantalla del Python? Tendríamos que importar
una librería y después ejecutar algo. No sé si me permita acá. No sé si me permita. Veamos. Porque probé con todos los más conocidos y no No me creo, da. ¿no? Pero no se puede. Ejecutó en el DOS y... Espera, te lo muestro en el DOS. Que si tenés Linux, lo único que tenés que cambiar es, en vez de CLS, le pones clear. Sí, no, eso Eh, lo conozco. El de Python no le encuentro la vuelta. no, es que usa comandos del sistema operativo. Por eso te digo, en vez de CLS que te voy a mostrar acá, lo que vas a hacer es poner clear. Mira, voy a hacer un montón de prints Ah, para mostrarte. ¿Qué hice mal acá? ¿Dónde está el error? No, sí lo está tomando a Python, creo. A ver. Sí lo está tomando. Bueno, vamos a limpiar eso. Y acá pones os.system, ahí llamas a las funciones del sistema. Y acá le pones CLS. El 0S es el return del CLS, pero ya lo vamos a ver eso después. bien, gracias. De nada. Esto lo vimos, sí, ya estaba. Profe, le hago una consulta. ¿Podría Sí. también recorrer de números negativos a posiciones positivas? Como del -5 al +4, por decir una cosa así. Sí, porque esto tiene doble índice. Mirá, vamos a la diapositiva que lo tenía. ¿Dónde estaba? Bueno, acá. ¿Dónde estaba? Bueno, lo vamos a escribir de nuevo. Voy a cerrar esto, abro de nuevo. Esa es la lista. Las posiciones normales son las que tienen el mismo número, o sea, la posición 0 es el número 0, la posición 1 es el número 1, y después están las de los números negativos, que los voy a ir poniendo uno arriba y otro abajo, porque si no va a quedar todo muy amontonado. Este es el -3, este es el -4, y este es el -5. Si vos querías ir desde negativo a positivo, Como la otra vez lo puso, puso de -0, de -5 2 puntos a vacío, digamos, para cerrar. Si podía ir desde -5, no sé, a 2, por decir una si cosa. yo pongo desde -5 a 2, va a ir desde el 0, que es la posición -5, hasta el 1, porque al 2 no lo toma. Veamos. La lista se llamaba -5 a el 2, tiene que tomar 0 y 1. ¿Por qué? Porque el 2 es la posición 2, pero también es la posición... No, perdón, el 0 es la posición -5, pero también es la posición 0. O sea, esto es equivalente. Es equivalente a poner, no me deja editarlo, pero vamos abajo. Es equivalente a poner lista desde la posición 0 a la posición 2, pero también podríamos poner lista desde la posición 0 a la posición -1, -2, -3. -3. Es igual. Tienen doble índice. Y probemos los tres, a ver si dan lo mismo. Da lo mismo, me falta probar este de acá. No, perdón, me repetí uno. Ah, no, está bien. Pasa que había probado este 2 veces. Está desde -5 a 2, desde 0 a 2 o desde 0 a -3. Ahí están los tres. Es exactamente lo mismo porque hay un doble índice para cada elemento. Perfecto, gracias.
Bueno, esto lo van a invertir después ustedes. Tienen una lista, la tienen que mostrar invertida sin usar el reverse. Yo creo que ya la hicimos igual. Bueno, las tuplas son casi como listas. ¿Cuál es la diferencia con una tupla? Que las tuplas son inmutables. O sea que si yo cambio el valor de la tupla, es otra tupla. El ID de la tupla va a cambiar. También es un contenedor de elementos separados por comas como la lista, pero es como una constante. No puedo modificar esos valores. Veamos. Voy a poner tupla, igual a, y acá no van entre corchetes, van entre paréntesis. Supongamos que esta es mi tupla. Yo puedo acceder a la posición 0 de la tupla, que va a ser el número 1. Puedo acceder a la posición -1, que es el 4, perdón. La diferencia está que en la posición 0 de lista yo tenía el 0, pero si yo digo que ahora la posición 0 la quiero modificar, la posición 0 ahora va a valer 5 porque lo cambié. Acá acabo de cambiarlo. ¿Qué pasa si a la tupla yo digo que la posición 0 ya no quiero que esté el 1? Quiero que esté el 1, perdón, quiero que esté el 0. En la posición 0 tenemos el 1. Yo lo quiero cambiar ahora. No quiero que esté este 1 acá, lo quiero cambiar por un 0. Como la tupla es inmutable, esto me da error. No se puede. La tupla no se puede modificar. Veamos, yo creé una tupla recién usando números entre paréntesis. Pero si yo pongo los números sin paréntesis, también genero una tupla. La otra forma de crear una tupla es poner tuple y entre paréntesis ponerle algo que pueda iterar. Por ejemplo, voy a bajar esto. Si yo quiero hacer una tupla de lo mismo que está ahí, un string, tup ahora tiene cada uno de los caracteres de esa frase que estaba escrita, pero que no se pueden modificar. Esto queda así para siempre, hasta que a tup le asigne toda una tupla nueva, o todo un valor nuevo, y ahí la tupla va a ser una tupla con un ID distinto. Este es el ID de tup. Yo a tup ahora le digo que va a tener números. Tup ahora tiene otros valores, pero si yo veo el ID de tup de nuevo, ese ID cambió. Esto es distinto a lo de arriba. ¿Alguna duda con tupla o con lista? ¿Alguien que no haya entendido? Sí. Si yo quiero modificar un valor de tupla, ¿tengo que modificar toda la lista manteniendo los otros valores constantes? Sí. Es una forma. Gracias. Pero ahí ya generás otra tupla. O sea, si por Claro, algún sí, motivo sí. vos estás haciendo el seguimiento mediante el ID, esa tupla ya no es la misma, es otra tupla. Profe, ¿el ID para qué se utiliza? El algunas ID te sirve partes? para identificar bueno, a ver, no vimos objetos todavía, pero hagamos de cuenta que estos son objetos tangibles, no sé, una caja, un vaso, una lapicera. Esto me permite identificarlos. Entonces, yo tengo acá un objeto y quiero saber si es que lo que me llega por parámetro, por ejemplo, es el mismo objeto o es otro. Con esto puedo preguntar si es el mismo, si es que estoy trabajando con algo que ya conozco.
Si estamos trabajando con personas, por ejemplo, llega una persona y yo conozco el número de documento de esa persona, en vez de tú, acá hay una persona, yo la conozco a esta persona, entonces pregunto si es que es ella. Si es ella, por ahí tiene ciertos permisos, ciertos atributos, ciertas cosas que puede hacer, y si no, no hace funciones de administrador, por ejemplo. Bien. El Pero ID de la por tuple ahora, no se modifica. mientras no modifiques los valores que no se pueden hacer, no. Una vez que No. modificaste la tupla, que creaste valores nuevos para esa variable tup, sí se va a modificar el ID, pero es otra tupla. Claro. O sea, por definición no se podría modificar la tuple. No, es El inmutable. contenido, por eso. Claro, Y el ID no se podría modificar tampoco, entonces. tampoco. El ID no se puede modificar porque eso te lo asigna el mismo intérprete de Python. Claro, claro, claro. Bueno, gracias. Bueno, otra estructura. Hasta ahora vimos listas, vimos tuplas. Vamos a ver conjuntos ahora. El tipo de dato conjunto es una representación de lo que en matemática conocemos como conjuntos. Los conjuntos son colecciones de elementos que no tienen orden y tampoco hay elementos repetidos. Es igual que en matemáticas. Acá lo que tenemos es exactamente lo mismo. Un conjunto se representa cuando lo vemos, perdón, de esta manera. Las tuplas las teníamos con paréntesis, las listas las tenemos con corchetes y los conjuntos están con llaves. Entonces, si vemos paréntesis, sabemos que es una tupla. Si vemos corchetes, sabemos que es una lista. Sabemos qué cosas podemos hacerle a una lista. Y si vemos estas llaves así con elementos separados por comas, sabemos que es un conjunto. Pero vamos a avanzar un poquito y después ya les muestro algunas particularidades de estas llaves. La forma de crear un conjunto es mandándole elementos que va a tener el conjunto. Por ejemplo, puedo tener, vamos a cerrar y abrir de nuevo. Un conjunto de números sería algo así. Esto tiene números entre llaves. Y si yo verifico el tipo de conj, es de tipo set, en inglés conjunto. Otra forma de crear el conjunto es mandar una lista en el argumento de la función set. Esta función set que está acá abajo es la que me permite crear conjuntos. Habíamos visto que cuando hay algo entre comillas, así como acá, es una lista de caracteres, un array de texto. Esas son las dos formas de crear el conjunto. ¿Qué es lo que podemos hacer con el conjunto? Ver cuántos elementos tiene, ver si es que un elemento pertenece al conjunto o no. Por ejemplo, acá, lendeconj me debería devolver 4, porque tiene 4 elementos. Si yo pregunto si es que un elemento está en el conjunto, por ejemplo, yo digo 4, como está acá, ¿se acuerdan del in? Con, esto me debería devolver, perdón, está todo junto. Me devuelve verdadero, porque sí está. Si yo pregunto true, es un texto en este caso, está en el conjunto, me devuelve falso, porque el texto ese no está dentro del conjunto. ¿Qué más podemos hacer con los conjuntos? Podemos agregar un elemento. Por ejemplo, ¿se acuerdan que era en la lista será lista.append? Acá es distinto. Acá es add. Entonces ahí le ponemos
conj.add y le mandamos acá entre paréntesis en el argumento lo que queremos agregar. Agregamos un 5. Entonces conj ahora tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Yo quiero agregarle de nuevo el 3, por ejemplo. Le vuelvo a agregar el 3. ¿Qué es lo que tendría esto? Me dice que tiene 5 elementos. Si yo veo qué es lo que tiene acá, tiene solamente el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Por qué el 3 no está 2 veces? ¿Alguien sabe por qué no está 2 veces el 3 si yo lo agregué acá de nuevo? Y por la definición que diste, que no puede haber elemento repetido. Bien, entonces yo puedo agregar 20.000 veces si quiero un elemento, pero se va a agregar una sola vez. La forma de eliminar acá no es con el remove, sino con el discard. Profe, Entonces, si yo... disculpe, Sí, acá en esta parte, sí o sí comienza desde el índice 1. perdón, no te entendí. Aquí en esta parte comienza ya desde el índice 1, digo. No, acá no hay índices. Pasa que como los conjuntos no tienen elementos repetidos y tampoco tienen orden, no hay índice. Acá está ordenado porque yo lo generé así. Por eso está ordenado. Pero esto Ah, no ok. tiene orden. Entonces, como no hay un orden, no hay índices. Entonces Como no se puede una... recorrer. sí, lo podrías recorrer, pero ya vamos a ver. Para. O sea, lo que te estoy hablando ahora es de las posiciones. Como no hay orden, no hay una... Pero ya lo vamos a ver. Vamos un poquito. Supongamos que quiero eliminar ahora el elemento... Ya vamos a llegar, no se apresuren. Quiero eliminar el elemento que acabo de ingresar porque me doy cuenta que no lo necesito al 5. Con este discard lo elimino, el elemento que le mando como argumento. Bien, y no hay forma de recorrerlo. Lo que podemos hacer es preguntar qué es lo que hay. Entonces yo pregunto qué es lo que tiene, que más o menos tenemos que saber. Y si es que está, lo mostramos, y si no, bueno, no se muestra. Para mostrar todo el conjunto en Python simplemente es con printconf. Pero ya vamos a ver conversiones después que sí le van a permitir recorrer los elementos y eso. Pero por ahora vamos viendo qué es lo que tiene cada estructura. Porque hay un montón de estructuras que vamos a ver hoy y después vamos a ir viendo las particularidades de cada una. Como un vistazo general esto lo de hoy. Porque ya vimos 3. Vimos las listas, vimos las tuplas, vimos los conjuntos y ahora vienen los diccionarios. Que los diccionarios son otra estructura de datos que vamos a ver que tienen una forma de mostrarse parecida a los conjuntos. Por ahora, dudas sobre lo que di, sobre listas, tuplas y conjuntos. ¿Tienen? Hay para profundizar un montón en cada una de estas, ¿no? No se preocupen por lo muy por encima que estamos viendo todo, porque simplemente es para que conozcan las estructuras. Después ya vamos a trabajar con ellas. Profe, Sí. yo no entendí muy bien la parte de listas en cuanto había 3 números, 3 variables, 1, 2.5, 2.6. A ver dónde Como está que eso. no me quedó muy claro. Acá. Eso. Voy a cerrar esto, así se limpia.
Profe, ¿cómo entramos al shell del Colab? Esto no es el shell del Colab, este es el shell el líder de Python, se llama así. De Python. Ah, Tenés que tenerlo instalado a Python, buscas idle acá y te aparece. Pero lo uso simplemente porque me permite mostrar código más rápido, nada más. Pero por ahora, con que hagan todo lo que puedan hacer en Colab es suficiente, ¿no? Porque a Python lo van a usar, al Python que puedan instalar en la computadora, digo, lo van a usar para el práctico final, que van a usar Visual Studio Code o algún otro editor de texto. Por ahora con Colab tienen de sobra, es suficiente con eso. Pero si quieren instalar Python, lo pueden hacer y la forma de abrir el idle es poniendo idle acá. Casi como IDE, que es una interfaz de desarrollo, pero con la L después de la D. Bien, lo que querías ver era qué es lo que hacía esto, ¿no? Vamos a generar la misma lista. $50, 70, 30, perdón, 30, 20, 90, 10, 50. Las posiciones son las que te muestra acá. Perdón. Esto de acá. Posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, 5 y 6. Sí. Bien, cuando haces esto te muestra 70 y 90. ¿Qué son 70 y 90? La posición 1, 2, 3 y la posición 4. ¿Te acuerdas que te había dicho que... me confundí cuando lo expliqué. Esto es cerrado al principio, al inicio, y abierto al final. O sea que si tomamos estos dos de acá, me mostraría la 1, perdón. Me mostraría la posición 1, la posición 2, la posición 3 y la posición 4. Estas son posiciones, ¿no? Posiciones. Pero cuando lo ponemos así de a 3, acá hay un elemento extra que es el saldo. O sea que, voy a cambiar de color acá. O sea que mostraría la posición 1 y saltaría 3 elementos. El 2 no lo muestro, el 3 no lo muestro y muestro la posición 4 de nuevo. ¿Qué hay en la posición 1 y en la posición 4? En la posición 1 tengo 70 y en la posición 4 tengo... No, perdón, hice mal la flecha. En la posición 1 tengo 70 y en la posición 4 tengo 90. Eso es lo que hace cuando tengo 3 argumentos. Ah, listo. Ya comprendí, profe. Bien. Por si alguien... Por si alguien no entendió, lo voy a hacer de acá. No, lo voy a hacer en cola, porque si no después todos quieren usar el idle. Se crasheó la página. ¿Qué pasó acá? ¿Alguien sabe qué pasó acá? Murió la página de 1000 programadores. Bueno, cola. Vamos a cola. Bien, yo voy a hacer una lista que va a tener los elementos del 1 al 20, por ejemplo. Para que tenga los valores del 1 al 20, tengo que comenzar en 1 y terminar en 21. Vamos a mostrar la lista. Y después vamos a mostrar, perdón, la corrección gráfica. No importa. ¿Qué pasa? Listas. Y después vamos a mostrar la lista esta, pero
que vaya desde el 1, desde la posición 1, hasta la posición 20. Porque tiene 21 elementos. No, perdón, tiene 20 elementos esto. Vaya hasta la posición 19. Vamos a ver qué hace esto. Era hasta 20. Entonces ahora lo que voy a hacer es mostrar los pares, solamente los pares. ¿Cómo muestro los pares? Fácil. Si yo sé que los pares están intercalados y hay un impar en medio, al impar no lo muestro. Voy haciendo saltos de a 2. ¿Se entiende ahora? ¿Alguien que no haya entendido antes y entienda ahora? Ahí está mejor, profe. Bien. Retomemos. Igual, si alguien tiene alguna otra consulta de listas, de tuplas, de diccionarios, de conjuntos, diccionarios no vimos todavía. De lo que vimos hasta ahora. Yo recién entro, recién llego al trabajo, tengo toda la duda, pero ya hablaré él. Bien, bien. Igual está la clase grabada, se está grabando, así que ahí lo podés ver después. Diccionario, ya me pasé. Bueno, los diccionarios trabajan, ¿dónde empieza esto? Acá. Trabajan con esta cosa que está acá, que es clave-valor. ¿Qué significa clave-valor? En los diccionarios tenemos algo parecido a esto, que tenemos una palabra, y después de esa palabra viene la definición. Es más o menos eso. Busco Argentina, por ejemplo, y me da la definición de Argentina. Busco una palabra y me da la definición de esa palabra. Solo que acá no es una definición y puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, yo quiero hacer un diccionario con las capitales. Y acá le pongo de Salta, la capital es, perdón, esto va con comillas. La capital es Salta. De Tucumán, la capital es San Miguel de Tucumán. De Catamarca, esto va adentro. La capital es San Fernando del Valle de Catamarca. Y así. Entonces, si yo quiero ver ahora cuáles son las capitales, las puedo ver a todas así. Pero hay forma después de buscar específicamente qué es lo que yo quiero. Por ejemplo, quiero la capital de Tucumán, tengo forma de buscar la capital de Tucumán y ya vamos a ver cómo. Hay formas de construir un diccionario, una es la que les acabo de mostrar, van dándole los valores para construir el diccionario. Otra forma de construir el diccionario es poniendo la palabra reservada dict y pongo clave igual a valor, otra clave igual a otra. Esta es una clave, esta es otra clave y esta es otra clave. Y esto es un valor, esto es otro valor y esto es otro valor. Se llaman así. Clave lo que está hacia la izquierda y valor lo que está hacia la derecha. ¿Qué es lo que genera esto de acá? Bueno, genera este diccionario. No, a ver. No, porque está suelto así. Bueno, no hay un ejemplo. Pero esto me generaría un diccionario que tiene clave. No, es que no está entre comillas, era un ejemplo nada más. Que tendría clave como clave y valor como valor. El otro sería 2 como clave y el número 2 como valor. Pero era un ejemplo nada más. O sea, estaría así entre llaves, clave y valor, coma, clave y valor,
otra coma, y otra clave y otro valor. Veamos un ejemplo. Voy a hacer un diccionario ahora de, perdón, otra vez, de el cuadrado. Yo quiero saber cuál es el cuadrado de 1, por ejemplo, es 1. Bueno, pero lo iba a hacer de la otra forma. El cuadrado de 1 es igual a 1, el cuadrado de 2 es igual a 4. El cuadrado, que me estoy confundiendo acá. Veamos si se va. Yo creo que va a dar error ahí, pero veamos. Sí. Vamos a hacerlo así. Profe, ¿no va Bueno, con llave adentro del paréntesis? en teoría no, esta forma no la usé, pero en teoría no haría falta porque si le mando llave ya directamente armo el diccionario. Pero acá ya le estoy mandando el diccionario, así que estoy convirtiendo un diccionario en un diccionario. No tiene sentido. Este dict me convierte en diccionario lo que está dentro y esto ya es un diccionario. Pero bueno, no importa. Con que haga un diccionario vacío ya es suficiente y ya es un diccionario esto. Si se fijan en el tipo de dict, perdón, de cuadrado, van a ver que es un diccionario. Clase diccionario. Por ahora, a los diccionarios los van a construir así o así, perdón, así. Y después le van a ir agregando cosas. Ya vamos a ver cómo se les agregan cosas. Para acceder a un elemento de un diccionario, lo que tienen que hacer es poner el nombre del diccionario, el nombre del diccionario acá, y aquí ponen la clave. Acuérdense, clave de la izquierda, valor de la derecha. ¿Y qué es lo que le tiene que devolver? El valor. Veamos. Yo, por ejemplo, tenía esto. Quiero saber cuál es la capital de Tucumán, por ejemplo. Pero lo voy a poner acá. La capital de Tucumán es 2 puntos y le muestro la capital de Tucumán. San Fernando del Valle. San Miguel de Tucumán. Perdón. Podemos hacer una guerra interprovincial ahí con eso, ¿no? Se le humedecieron las ideas. No. Me gusta mucho Tucumán. Trabajé muchísimo tiempo ahí. Me siento más tucumano que salteño. Bien. Eso es lo que haría. Pongo el nombre del diccionario casi como una lista, pero en vez de la posición le pongo la clave y me devuelve el valor. Así es como trabaja el diccionario. ¿Qué es lo que hace este get acá? Los getters lo que hacen es traer un valor. Veamos, por ejemplo, con Tucumán de nuevo. Perdón. Lo tenemos acá, lo copiamos ya que está ahí.
lo corramos. ¿Qué puse mal? Ah, los bueno. Debería devolver lo mismo. San Miguel de Tucumán acá, San Miguel de Tucumán allá. Una forma de acceder es con el head y otra forma de acceder es con los corchetes. La que más le gusta. Y bueno, acá lo interesante. ¿Cómo recorro un diccionario? Para recorrerlo tengo que conocer cuáles son las claves. ¿Cómo conozco cuáles son las claves? Con keys. Este keys de acá me devuelve una lista de todas las claves. Veamos si es cierto. Yo voy a copiar esto acá. Lo que me gusta de Lidl es que es más rápido para algunas cosas. Yo digo capitales, punto. Se escribe así. Estoy dudando de mi inglés. Sí. Y me devuelve la lista con las claves. Salta, Tucumán, Catamarca son las claves. Acuérdense. Clave de un lado, valor del otro. Clave de un lado, valor del otro. Lo que hace el método keys es devolverme una lista con las claves. Entonces, cuando yo hago este for para recorrer las claves, estoy obteniendo una lista con todas las claves que las puedo recorrer. Entonces, ¿qué puedo hacer con esto? Veamos. For clave in capitales punto keys. Ahí ya tengo la lista de claves para recorrer. ¿Y qué voy a hacer ahora? Digo que quiero mostrar las claves. Esto me va a mostrar todas las provincias de las que yo tengo capitales acá. ¿Por qué puse salta con minúscula? Ahí está. ¿Qué más puedo hacer con esto? Además de mostrar la capital, la provincia, puedo decir, voy a borrar esto. Yo puedo decir la capital de, y acá le pongo la clave porque yo sé que la clave es el nombre de una provincia, es, y acá le pongo el nombre del diccionario, y entre corchetes o con el método head, como ustedes quieran, le mando el valor de la provincia de la que quiero saber la clave. Esto me va a mostrar una lista de todas las provincias con todas las claves, las capitales. ¿Se entiende? Esto es una base de datos casi que se llama... A ver, tenemos dos tipos de base de datos. Están las relacionales y las no relacionales. Las relacionales son más o menos como una tabla de Excel. Tenemos tablas que se relacionan. Y las no relacionales son de este tipo. Clave, valor. En el valor puedo tener, por ejemplo, yo tengo mi número de documento como clave y en el valor puedo tener mi nombre, mi apellido, mi edad, fecha de nacimiento, dirección, tipo de sangre, gusto de helado preferido, la película que vi la última vez. Puedo tener un montón de cosas en el valor. No hace falta que sea una sola. Ya vamos a ver ejemplos después. Profe, Sí. por ejemplo, podríamos ver solamente los valores. Por ejemplo, si yo tengo un conjunto de individuos con un determinado tipo de sangre organizado por clave y el valor del tipo de sangre, y quiero ver la cantidad que tengo, supongamos, de los tipos de sangre que hay, para ver Sí, sí, solamente sí. los valores, digo. Podrías hacer un filtrado. Incluso, mira, acá sí es que no es tan complejo como lo que me pedís el filtrado, pero si yo quiero mostrar solamente las capitales, simplemente hago esto, y esto me va a mostrar solamente las capitales, que son los valores. Desde acá, ¿no? Pero lo último eran estas dos líneas. Desde acá Bien, muestra perfecto. solamente los valores y no muestra Claro, solo las capitales. la Ok, clave. Claro. ok. ¿La clave es única o puede repetirse? La clave, para la clave es única. Ahora, lo que decía Judith, creo que era, yo puedo obtener una lista de valores también. Recién lo acabo de hacer
obteniendo la clave y obteniendo los valores a partir de esa clave. Pero esto que está acá no me permite deshacer. Ah, no, acá era. Acá sí. Esto que está acá, lo que está escrito acá abajo, lo puedo hacer más fácil sin obtener las claves con un for valor in, y acá pongo capitales.values. Y esto me devuelve la lista de valores. Y yo acá pongo print valor, era clave que puse, valor. Valor. Le voy a poner capital. Y voy a mostrar la lista de capitales ahora. Sin necesidad de esto de arriba. Voy a poner un print acá para que se entienda qué estoy haciendo. Y le pongo capitales. Capitales. Y acá le voy a poner... Perdón. Provincias. Y esto lo voy a borrar. Y esto de acá también lo voy a borrar porque simplemente era de ejemplo. Esto clave le voy a poner provincia. Bien, veamos qué hace esto. Me muestra provincias por un lado, pero no debería haber puesto un print para separar. Me muestra provincias por un lado, que son las provincias, y las capitales por otro. Obtuve con un método que es el keys, las claves, y con el values obtuve los valores. Pero si yo tengo una lista de valores, salvo que no me importe cuál es la clave, por ahí no me sirve de mucho. Por ejemplo, que yo obtenga la fecha de nacimiento, si yo no sé de quién es, por ahí no es muy significativo, pero si lo que quiero hacer simplemente es filtrar una lista para obtener la cantidad de personas de una cierta edad, sí me puede servir. Conservo el anonimato de la lista, por ejemplo, de la muestra. Ok. ¿Cómo recorro el diccionario? Así. Puedo tener un for que obtengo la clave y voy mostrando clave y valor. Puedo tener un for que obtengo los valores y voy mostrando los valores. O puedo tener un for donde obtengo las dos cosas, clave y valor, y voy mostrando clave por un lado y valor por otro. ¿Qué me devuelve este ítem? Me devuelve una tupla. Veamos. Vamos a poner acá que tenemos los ítems. Pongo acá for, provincia, capital, in, ¿cómo se llamaba esto? Capitales, punto ítems. ¿Qué me va a devolver esto? Un par de datos que van a corresponder a la provincia y a la capital. Provincia era la clave, capital era el valor. Simplemente voy a hacer un solo print para que ustedes vean qué es lo que devuelve, que es provincia, capital. Devuelve una tupla. Como es una tupla, provincia toma el valor del primer elemento y capital el del segundo. Voy a dejarle un espacio acá para que no esté amontonado. Y esto es lo que devolvería. Tenemos Salta, que Salta es la capital, Tucumán, que San Miguel de Tucumán es la capital, y Catamarca. Si es que algo no entienden de lo que vamos haciendo, me avisan. Bueno, acá tenemos un diccionario de los días de la semana. Con esto de acá, ¿dónde anda la flecha acá? Con esto de aquí, simplemente lo que hace es generar
un diccionario que se va a llamar días-semana. Con esto de acá, lo que hago es cargar ese diccionario. Tranquilamente podría haberlo cargado sin necesidad de haberlo creado previamente. O sea que si solamente hacen esto de aquí, funciona igual, sin necesidad de esto de acá. ¿Se entiende? Más o menos. ¿Cuál es la parte que se está complicando, Juan? Esa es la última parte, digamos, el que explico recién. A ver, yo acabo de crear una lista acá. ¿Dónde está? Aquí. Capitales. Y le mando los valores. Eso de ahí es equivalente a esta parte de acá, donde dice días-semana, podrías leer capitales. Y entre llaves, lo que hace es ponerle los datos. Lo voy a ordenar al mío igual para que lo veas. Fíjate que tiene llave arriba, llave abajo y clave y valor de un lado y del otro. Lo voy a poner igual. Por ahí la visualización se hace más fácil así. ¿Lo ves igual ahora? Sí, ahora sí, profe. Bien. Yo lo que hice fue crear el diccionario de capitales sin antes decir que el diccionario, que capitales iba a ser un diccionario, que es lo que está haciendo acá. En esta parte de aquí simplemente dice que días-semana va a ser un diccionario. Pero realmente tiene los valores cuando lo cargo. Mientras es un diccionario vacío. Bueno, acá tenemos otro ejemplo. Hace un for para recorrer los días de la semana y mostrar qué es lo que va a hacer. Esto de acá, K y B, es key value. Y lo que hace es tomar clave y valor de los días de la semana. Y si es que en el valor dice que trabaja, muestra qué día trabaja. ¿Se entiende esto? K es de clave, B es de valor. K era el día, B era lo que hacía. En la clave tenía el día, en el valor qué era lo que hacía, si trabajaba o no. En el valor tenía lo que hacía. Si en el valor tengo que trabajo, muestro la clave. La clave era el día, muestro qué días trabajo. Por eso en la salida tengo lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, que son los días que se trabajaba. Veamos. Clave el día y valor, ¿qué es lo que hace? Sábado y domingo sale de fiesta, entonces no lo muestra, porque quiere mostrar solamente los días que se trabaja. En este Profe, caso, consulta. sí. ¿Dónde defino yo K y B ahí para que lo identifique luego cuando hago el print? Anteriormente, en la pantalla anterior, ahí salen los días, bueno, y el trabajo. Acá es como que no lo identifica a K y B, o ya son... Esta es la clave y este es el sí. valor. Ah, ya está identificado con esas letras después cuando ya hago para... No. Acá lo que te va a devolver ítems, perdón, se me fue para acá. Lo que te va a devolver ítems es un par de datos. Este ítems lo que hace es devolverte un par de datos. Esos datos van a representar a la clave, ahora no le voy a poner clave, le voy a poner días o día, y lo que se hace, la actividad. Esos datos vos los vas a recoger
en una variable o en un par de variables, porque son dos, Sí. que le vas a poner el nombre que quieras. Acá le Bien, bien. pusieron K y le pusieron B. Bien, bien, bien. Claro, profe. Lo vamos a ver un poquito más claro acá, mira. ¿Dónde anda Lidle? Acá arriba. Fíjate que tenemos un diccionario con las capitales. Vamos a decir, perdón, capitales.items y imprimimos esto. ¿Qué es lo que tenemos? Un par de datos acá, otro par de datos aquí y otro par de datos por acá. Fíjate que están entre paréntesis. Significa que son tuplas, significa que van juntas. Esos datos van juntos. ¿Cómo recoges esos datos para mostrarlos o para manipularlos? Poniendo dos... Perdón, el teclado anda. Espérame. Ahí está. Decía, ¿cómo vas a recoger ese par de datos? Poniendo, como son dos los datos, pones una variable y pones otra variable. Estos son variables. Le podés poner los nombres que quieras ahí. Acá está K y B por key y value. Le podés poner llave y valor. Le podés poner día y actividad. Le podés poner lo que quieras ahí. Bien. Solo que cuando vayas a usarlas abajo se tienen que llamar igual. Exactamente. Porque ese es el nombre que tienen. ¿Quedó entendido esto, Esteban? Sí, perfecto. Bien. Gracias. Buenísimo. Profe, ¿y Sí. hay alguna manera, digamos, de que, por ejemplo, ¿no? Poner lunes, o sea, que los 5 días tengan el mismo valor, sería trabajo, digamos. ¿Se puede? No, claro, tenés que ir O sea, hay cargando que uno poner por uno. uno por uno, digamos. Sí, 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 porque son entradas diferentes. Quedamos acá, ¿no? Profe, una pregunta. No sé si Sí, ya sí. preguntaron, pero ¿a una clave se corresponde solamente un valor o puede haber varios valores? Por El ejemplo, valor es uno, pero el valor puede ser una lista, por ejemplo. Ah, claro. Por ejemplo, te estaba pensando que creo que la pregunta que hizo una de las compañeras con el tema del grupo sanguíneo, por ejemplo, la clave podría ser el DNI y los elementos que, digamos, como datos, podría ser el DNI, perdón, el nombre y apellido, el grupo sanguíneo y mostrar, por ejemplo, todos los que tengan grupo sanguíneo, no sé, cero positivo, una cosa así. Sí, sí, se No sé pueden si hacer un montón de cosas dentro de la clave. Incluso hay diccionarios bien. muy complejos. Diccionarios ¿Dentro que del valor tienen, o de la claro, clave como también? dentro del valor puede haber otro diccionario incluso. Bien, bien. Así que sí, se puede complejizar y un montón esto. Bien, gracias. De nada. ¿Dónde andamos? Acá creo que ya está todo, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué es lo que sigue? Manejo de caracteres. Esto más o menos ya lo vimos. El upper ya lo vieron. Igual si es que alguien tiene alguna duda con esto que ya lo vimos, me dice y lo volvemos a ver. El string es una cadena de caracteres que tiene algunas funciones incluidas también, como el upper, lower, que el upper era para poner todo en mayúscula, el lower para poner todo en minúscula. El capital is, que lo que hace es poner la primera letra en mayúscula y todo lo demás en minúscula. Y el split, que lo que hace es separar según un carácter que yo vaya a elegir. Me crea una lista. Por ejemplo, en este caso, el split separa por defecto según el espacio en blanco. Pero lo puedo separar por otro valor. Por ejemplo, vamos a hacerlo después.
No sé si están acá, no está el split ¿Profe? acá. Sí. ¿Podríamos separar por cantidad de caracteres, por ejemplo? O sea, cada 3 caracteres separar la cadena Me parece que el con split el no split. permite hacer eso. Lo que hace el split es buscar, como acá, tenemos un espacio en blanco acá, entonces tiene una palabra para este lado y una palabra para aquel lado. Si hubiese otro espacio en blanco acá, llegaría hasta acá y habría otra palabra para allá. Entonces, la salida, que es esta, va a estar compuesta por todas las palabras que encontró separando según el carácter que quiere separar. Ah, solo por espacio, ok. Gracias. No solo por espacio. Para allá voy a mostrar un ejemplo enseguida de cómo separar por comas, por ejemplo, por punto y comas, por barras. Ya lo vamos a ver eso. Pero por ahora el split solo así separa con espacios. ¿Qué funciones tiene incluida o el string aparte del upper, lower y capitalicio, el split? Tiene title, que lo que hace el title es devolver la cadena con el primer carácter de cada palabra en mayúscula, casi como el capitalice, pero como que le pone un capitalice a cada palabra. ¿Se entiende esto, no? Si no, le hago un ejemplo. Ponga el ejemplo, profe, por favor. Bueno, vamos con el ejemplo. Vamos a decir que esto es un ejemplo de una cadena de texto. Eso es texto. Texto.upper lo que me va a hacer es, creo que tiene 3P, sí, poner todo en mayúscula. Texto.capitalice lo que hace es poner solamente la primera letra de toda la cadena en mayúscula. La diferencia entre este capitalice y este title es la siguiente. Que el capitalice le pone solamente mayúscula a la primera letra de toda la cadena. Y el title le pone mayúscula a cada primera letra de cada palabra. ¿Se entiende ahora? Sí, gracias. Muchas gracias. La clase de hoy está densa porque hay un montón de cosas nuevas. Entonces vamos a, en la siguiente diapositiva, parar un poquito, van a descansar obligadamente 5 minutos y retomamos. ¿Qué es lo que hace count? Devuelve una cuenta de las veces que aparece una subcadena en la cadena. ¿Qué es una subcadena? Por ejemplo, yo quiero saber cuántas veces aparece la subcadena Entonces voy a poner texto.count y acá le mando la subcadena que busco. Dice que aparece 2 veces. ¿Está bien esto? Sí, porque está en esta palabra y también está acá. Aparece 2 veces. Ahora, si es que busco, por ejemplo, el texto na, me va a aparecer, sabe que estaba más veces. Bueno, si pongo alguna otra que esté varias veces, la va a mostrar todas las veces que esté. Cuenta cada vez. Como esto tiene 2 caracteres, va tomando 2 caracteres, pregunta si es igual, toma otros 2, pregunta si es igual, toma otros 2, perdón, toma otros 2 y pregunta si es igual, toma otros 2 y pregunta si es igual, y así hasta que termina la lista y muestra la cantidad de veces que lo encontró. A ¿Solamente esto 2 caracteres toma? Claro, porque estoy buscando 2 caracteres. No, pero digamos, puede Sí. ser que sea para buscar esto. Sí. Esto con S, así, o esto como de texto. No, esto. Con Esto, S. así.
Bien, aparece una vez. Entonces ahí tomaría 4 caracteres, vamos con el original, 4 caracteres y pregunta, toma otros 4 y pregunta, y así hasta que termina la lista. Profe, perdón, Sí. no llegué a leer la definición. O sea, ¿a partir de 2 caracteres o puede ser un carácter? No está en la definición, eso le mostraba cómo trabajaba nada más. No hace falta ¿Podría ser una letra? que tenga 2 caracteres, puede ser uno. Entonces yo voy a Ah, ok. buscar cuántas veces aparece una letra. La letra A, por ejemplo, aparece 3 veces. Bien. Bien, find, ¿qué es lo que hace? Devuelve el índice en el que aparece la subcadena. Vamos a ver. Yo sé que esto aparece una vez, pero yo quiero saber dónde. Y vamos a ver cómo es que lo devuelve. Ahora ya no le pongo count, le pongo find. Y pregunto dónde aparece esto. Me dice que en 0. ¿Qué significa este 0? Que la E va a estar en la posición 0. E está en la posición 0 y todo lo demás, bueno, sigue después de la E. Si es que yo busco, por ejemplo, es, si ustedes se fijan, es acá, debería estar, esta es la posición 0, 1, 2, 3, 4, me debería devolver 5. ¿Por qué me devolvió 0? Ah, es que muestra el Está primero. primero. Sí, muestra el primero. Profe, Eso es lo que, disculpe, sí, ¿esto también contaría los espacios? también cuenta los espacios. Los espacios en blanco son un carácter más, que no los vemos, porque es un carácter que no es visible, pero es un carácter. Entonces, si yo busco, por ejemplo, find espacios en blanco, me va a mostrar el primer espacio en blanco que aparezca, que es el 4. 0, 1, 2, 3, y en la posición 4 está el espacio en blanco. ¿Se entiende esto, no? ¿Alguien que no entienda el find? Sí, profe. Solo para los espacios en blanco. Perdón, no escuché, está muy bajito. Solo para los espacios en blanco. No, busca cualquier cosa esto. Es más, yo puedo buscar el texto completo si quiero. Yo pongo texto.find y acá le pongo todo el texto si quiero. Y empiezan a la posición 0 porque, bueno, la E esta de esto está en la posición 0. Ah, te da la posición. Ah, Claro. no había entendido, perdón. No, está todo bien igual. Si no entienden, pregunten, así lo volvemos a ver. Es la Profe. posición donde empieza, digamos. Sí, ¿dónde empieza? Sí. Profe, ¿y qué pasa si hay más de una palabra? O sea, Si es igual. que si está repetida, justamente con es quería mostrar eso y no me acordaba dónde la había visto y era que empieza acá. Esta es aquí y esta es acá. Si está repetida, fíjate que muestra 0, porque es la primera vez, está en la posición 0. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero buscar después de la posición 0? Si yo sé que esta es acá, entonces, mira, podemos hacer esto. Va a ser un lío, pero mira, a ver si me siguen. ¿Se acuerdan qué hacía? Primero, esto me devuelve una posición. Si la cadena que se llama texto, yo accedo a una posición, si yo accedo a una posición, estoy accediendo a un carácter en particular. Pero si yo pongo 2 puntos aquí, estoy accediendo desde esta posición hasta el final. Pero si yo pongo +1 aquí, estoy accediendo desde la posición siguiente. Entonces estaría buscando el siguiente
el siguiente texto que contiene exactamente la palabra es. Porque me mostró uno ahora. Ah, perdón. Acá hice mal. Parece Esto que era sería así. como que, No, claro. lo hice mal yo, perdón. Voy a borrar acá. Aguárdame. Quería buscar en texto desde la posición 1 en adelante. Y ahora sí. Lo que quiero buscar es. Y ahora sí, me devuelve la 4. ¿Qué hay en 4? 0, 1, 2, 3 y 4. Perdón, 0, 1, 2, 3, 4. Me devuelve el espacio en blanco. ¿Pero por qué? Porque mi subcadena, yo empiezo en 1, mi subcadena empieza acá. Me están siguiendo, ¿no? Sí. Como yo le pongo desde 1 en adelante, mi subcadena empieza aquí. Ahí estoy buscando. Entonces, esta es mi posición 0. Esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3 y esta es la 4. Ahí empieza la segunda palabra es. Entonces tengo que tener en cuenta esto para saber dónde realmente empieza en la cadena original. Pero sí, pueden ir buscando así. Profe, ¿lo puedo probar con D? Con D. Con la letra D. No, con la palabra D. O D. Así. Sí. Sí, está en la posición 19. No voy a contar 19 posiciones, pero ahí está. Y por último, Profe, lo tenemos que vi dos. ahí que buscó la palabra de y en el texto está con mayúscula de, eso no varía. No, lo que pasa es que el texto original es este. Después esto que está con Ah, mayúscula bueno. está con el upper y todo eso. Ah, claro, claro. Este es el texto original. Profe, entonces se puede escribir adentro de los paréntesis digamos, otra secuencia, digamos, otra de... Acá dentro del paréntesis vos necesitas poner una palabra. No me supe explicar bien. ¿Se puede poner uno adentro del otro de estos que me está enseñando ahora? Podés jugar como quieras acá, ¿no? Esto es a libre imaginación. Por ejemplo, si yo quisiera encontrar el espacio donde empieza cada uno de los, por ejemplo, de la palabra es, yo podría poner el texto count y el texto y el otro in. Tendrías que usar una estructura repetitiva, pero sí podrías. Para jugar, por ejemplo, yo quiero saber Pero qué... no se puede poner, por ejemplo, el texto count adentro de un texto fin. Perdón, esto count adentro de un fin, sí, lo vamos. Fin. ¿Qué es lo que querés poner dentro de un find? El count. Pero el count te va a devolver un número. Si vas a buscar un Claro, número, no el lo va a count te devuelve la encontrar. ¿Por qué? posición, ¿qué no? El count te devuelve la posición, ¿verdad? El count devuelve cuántas veces aparece un texto. Ah. ¿Y cuál era el que devolvía la posición? El find. Pero igual, no la compliquemos. Así terminamos hoy, después repasamos. Bueno, y así pueden rendir hoy, porque acuérdense que tienen que rendir. El join lo que hace es unir todos los caracteres de una cadena utilizando un carácter de unión. A esto lo vamos a ver en la clase que viene para no extendernos mucho. Y el replace, porque con el join podemos jugar un poquito. Y con el replace lo que hacemos es reemplazar una subcadena de una cadena por otra y la devuelve. Por ejemplo, este es el texto, eso es lo que contiene. Y yo voy a reemplazar esto por
o texto. Esta es una cadena de... A texto lo voy a reemplazar por caracteres. Voy a poner otro acá, va a ser igual a replace texto.replace. Y acá lo voy a poner de texto caracteres. Caracteres. ¿Qué hice mal? Replace. ¿Qué hice mal acá? Ah, perdón. Ya sé. Entonces será acá texto. Y ahora sí, le mando lo que quiero reemplazar y por qué lo voy a reemplazar. Y si muestro otro, en vez de cadena de texto, dice cadena de caracteres. ¿Se entiende? Profe, ¿qué pasa si está repetida la palabra? Digamos? Si dice Veamos. La palabra es, por ejemplo, estaba repetida. Entonces, vamos a poner es. Y lo vamos a reemplazar por números. Porque esto no tiene números. Entonces, para que sea visible. Reemplaza todas las veces que aparece por lo que le pongo. Bien, y se reportaron hoy, así que le voy a dar 5 minutos de descanso y el resto de la clase va a ser el examen. Así que no hablen, descansen, así están listos para rendir. Vamos a rendir haciendo un código en Colab. Sí, el examen es haciendo un código en cola, pero es de algo que ya vieron, así que va a ser fácil. No tiene que haber complicaciones. Dejo de compartir y ya vuelvo. No se vayan. Hola. Hola, ¿están ahí? Sí, profe. Estoy tratando de cargar la plataforma para habilitar el examen. Ahí está cargando. No se iban a salvar 2 días. Capaz no tenemos que rendir hoy. El destino, ¿no? Sí. No, igual Nelson quiere rendir hoy. Está tardando en cargar. No, si lo dejan para mañana no hay problema. Bueno, esperan, Profe, que tuvo O para el muy jueves. intenso la clase. No, Sí, igual la el verdad que examen
Si usted ve que se nos sale un mito por ahí, se nos quemaron las pocas neuronas. Para el jueves mejor. No, ahí está. Era un error de mi navegador, parece. Levante la mano el que quiera rendir hoy. Profe, se volvió a prender fuego entre Pichanal y embarcación, así que no vamos a prender. Un pirómano suelto ahí. Yo voy a prender fuego. Nadie levantó la mano, así me preocupa eso, ¿qué onda? Usted no vio, yo hice así. Bien. Ahora Hay somos un, 36. hay un ejercicio en donde hice tarea para que lo resuelvan. En la plataforma hay un ítem que dice tarea, así como está documentos, está tarea. Hay un ejercicio para ustedes ahí. ¿Ya tenemos que ir entrando? Sí, cuando quieran. Ay, qué horror. Tengo toda mi fe puesta O en sea, de lo ustedes. que dice tarea, ¿es la evaluación o es una Sí. tarea, digamos? Esa es la evaluación. Es un coloquio nada más para ver cómo van. En base a lo que salga de ahí, voy a poder saber si es que realmente están aprendiendo lo que les doy o no. Yo diría que estamos Perdón, profe. descoloquiados en tiempo y espacio. Recién vuelvo, ¿dónde hay que entrar? A tareas. Profe, ¿en qué parte está eso? Tareas está... A ver, vamos a ver. Comparto de nuevo. Si van para acá, para introducción a la programación. Se van ahora a tareas. Están viendo, ¿no? Y en tareas tienen un hermoso regalo ahí. ¿A dónde, Entramos profe? ahí, No lo hacemos- vi. Hágalo de nuevo, no lo vi. Bien, se van al curso. Una vez que están en el curso, se van a tareas. ¿Dónde está tareas? Acá. Este lapicito que está ahí. Sí, lo vi. Y ahí tienen el regalo. Profe, ¿y esto qué tenemos para resolverlo? Perdón. Nadia creo que había hablado. Se escuchó con eco. Ah, disculpe, era para saber hasta qué hora tenemos para resolverlo. Hasta las 10:30. ¿Cómo armo el collab? O sea, ¿Cómo que, perdón? solamente Sí, dar sí. ejercicio ahí, que hay que hacerlo. Tengo que armar un collab, yo. Tengo Claro, que crear. tienen que armar un collab y después mandarlo. ¿A dónde subimos el collab, profe? Ahí arriba tienen un botoncito que dice enviar mi tarea. No sé si lo ven. A ver, Ah, muestro o sí, no. sí. Acá hay un botón que dice enviar mi tarea. Ahí la mando. Yo entro a mi curso y no me sale nada, profe. Me sale A ver, muestra introducción a la pantalla. programación con Python. Hay que entrar. E introducción a programación con Python. A ver, muestra pantalla, Sebastián. A ver. ¿Alguno ya lo está haciendo? Yo ya estoy empezando a hacer. No, todavía. Grande, Matías. ¿Empezamos nomás, profe? Sí, tranquilos, empiecen ustedes. Bien. Hay que hacerlo en un collab, ¿no? Sí, en collab. Ahí, profe, mire lo que me sale. Ahí tenés que tocar introducción a la programación con Python, abajo. Ujú. Ahí.
el mismo camino que para bajar los prácticos, para bajar... Ok. Profe, disculpe, una vez que lo terminemos, recién lo subimos a Colab. No, lo tenés que hacer en Colab. Una vez que lo termines, lo bajás y me lo mandás por ahí, por el botoncito que dice enviar tarea. Ah, bien. ¿Qué tiene que no haya luz en Tartagal, Daniela, si no estás en Tartagal? A Janina se le cortó la luz también eso. ¿Cómo? ¿No se te había cortado la luz? No. No. Ah, bueno. A Karen se le cortó la luz. ¿Puede volver a explicar qué es lo que hay que hacer cuando ya lo hagamos en el Colab? Cuando ya lo tengan en el Colab, lo tienen que bajar y subir. Supongamos que este es el ejercicio de ustedes. Se van para acá, se van a guardar una copia en Drive, a guardar, o pueden ir a descargar, como ustedes prefieran. Lo bajan como IPINB y me lo mandan. Una vez que lo descargan, después tienen que ir para aquí donde dice enviar mi tarea y suben el archivo que acaban de crear. Alguien intente enviar el archivo, por favor, porque acabo de ver que me habían dado permiso para hacer esto hoy, pero Profe, me parece que no nos va a dejar subir el archivo porque ya tienen la plataforma que tiene la fecha como de vencimiento, digamos, de la entrega. sí, me habían autorizado a hacer esto hoy. Porque dice el final ya ha pasado, entonces no sé si nos va a dejar entregar. Claro, bueno, si no me lo mandan por correo, por eso digo, fíjense si pueden, y si No, no me no lo te mandan por... deja. No, Te bueno, aparece que ya pasó el tiempo, digamos. voy a ver si lo puedo modificar. Lo dejo de compartir para verlo. Pasado Y el si no, tiempo. si no ya lo consulto. Si no lo Sí, puede ver. sigan, no, sigan tranquilos ustedes, que ya busco la forma de que me lo puedan mandar. Pero ¿cómo lo descargamos de acá del programador esta Colab? ¿Cómo lo descargan de 1000 programadores?